Hola, muchísimas gracias Alicia por estar con nosotros en esta pequeña entrevista. Gracias. Estamos muy emocionados de que nos vas a dar una plática de crecimiento, pero queremos abrir un poquito el tema con unas preguntas básicas que tenemos como papás. Claro. La primera es, ¿cuál es el error más común que cometemos los padres al hablar de sexualidad con nuestros hijos? Yo creo que el más común es no hablar. No hablar o esperar a la plática que van a dar en no sé dónde, o voy a esperarme con el especialista, entonces llevo a mi hijo que le diga, o es que si no le digo no se va a enterar. Y en realidad creo que el error de esto es que son varias cosas. El primero y más importante es que dejamos nosotros estar al frente de la conversación. Cuando yo abro un canal de comunicación, yo voy dirigiendo la conversación. Entonces creo que dejamos estar al frente y ¿qué es lo que va a suceder? Cualquier otra persona puede llegar a decirles cualquier cosa. Y dependiendo de la edad de tus hijos, puede ser que lleguen con diferentes temas. Pero lo padre que es que cuando nosotros abrimos el canal de comunicación, no importa si tienen 5, si tienen 6, si tienen 8, si tienen 13 o 18, saben que esa puerta está abierta. Y no solamente para hablar de sexo, sino que hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es, si en casa hablamos de sexualidad, podremos hablar de cualquier cosa. Pero si no hablamos de sexualidad, quizá de otras cosas tampoco. A veces pasa, por ejemplo, con niños pequeños que no nos llegan a decir de estos temas porque piensan que no sabemos. Y entonces, claro, porque hay muchas cosas que no sé, ¿no? Estamos en época mundial, entonces hay miles de jugadores que no tengo idea, ¿no? Pero mi hijo sí sabe, pero de esto no sabe que sé. Y en el caso de los adolescentes, pues mis papás no quieren hablar, porque nunca han abierto canal de comunicación. Entonces creo que ese sería el error más común que todavía encontramos. Ok. Y la siguiente pregunta, algo que yo me imaginaba pasaría como primaria alta, secundaria, sí. Pero yo tengo 2 nenes de 8 años y el otro día noté que tocando temas como de sexualidad, que para ellos son las partes del cuerpo como son, como se dice, etcétera, causa cierta incomodidad, aun cuando pienso que siempre en la casa se ha tratado con mucha naturalidad. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es algo que va? ¿Tiene que ser incómoda la plática o podemos hacer algo para que esa plática no sea incómoda o se nos note el lo tengo que hacer? Buenísimo. Me hace pensar tu pregunta en 3 cosas. Lo primero es saber que hay cosas que son íntimas y privadas, es decir, tenemos conversaciones públicas, conversaciones privadas y conversaciones íntimas. Los temas de sexualidad creo que transitan entre lo privado y lo íntimo, cosas que solamente hablas con tus papás, que eventualmente de lo que siembras de tus papás construirás tu propio futuro, ¿no? Entonces hay una parte de esa incomodidad que si la miramos con otros ojos creo que es buena, porque nos habla de esto que se resguarda. Y el tema está desde dónde resguardamos. O sea, por ejemplo, este malentendido pudor que no es un el mundo o mi cuerpo es malo, sino un custodiar lo valioso, y eso se extiende, por ejemplo, a redes sociales. Ajá. Lo que explico, ¿no? Entonces, o sea, lo que voy es, eso tiene que ver con muchas cosas. Entonces, número 1, creo que hay una parte de custodiar lo que es valioso, que puede sentirse como incomodidad, pero que si lo hacemos positivo, es algo súper bueno, porque también es ese radar interior de decir, esto es importante, esto es privado, esto es íntimo, esto no lo hablo con cualquiera. Luego, en segundo lugar, creo que sí pasa mucho que si no tuvimos una experiencia previa en donde nuestras casas nos hablaran de esto cuando nosotros crecimos, obviamente es normal que nos vaya causando más incomodidad. Y además te agrego, claro, vemos el mundo súper diferente al que nos tocó crecer a nosotros. Y eso generalmente a los papás nos asusta mucho o nos hace pensar que todo lo que traemos en nuestra mochila ya no sirve. Entonces, claro, pues ya no aplica. Y no es así. Claro que hay cosas diferentes, claro que hay que actualizarse, pero hay ciertos principios, valores y estrategias vitales en la relación padres e hijos que van a aplicar siempre. Porque son nuestros hijos y, no sé, una persona buena, pues es una persona honrada, hay ciertas virtudes, ciertos valores que trascienden el tiempo y la cultura, ¿no? Entonces, creo que es un poco común si no hemos tenido la experiencia, pero digamos, por último punto, ¿se puede hacer diferente? Claro que sí. Es más, te podría decir, creo que lo más difícil es pensar en hablar de sexualidad con nuestros hijos, más que hacerlo. Okay. Porque cuando empiezas la propia interacción con ellos, te vas dando cuenta de, su pregunta no estaba tan difícil, o me necesita, o me cree más de lo que yo pensaba, o soy más bueno de lo que creía. Solo a veces necesitamos tener como ciertas herramientas, que son las que justo queremos platicar con ustedes este próximo jueves, ciertas herramientas, ciertas estrategias, cierta guía de qué temas, hasta dónde, o cómo comienzo.
y eso de pronto pues te hace que la conversación sea más fácil. Pero solo te agregaría un cuarto punto. No pensar que siempre nuestra incomodidad es nuestro peor enemigo. ¿A qué me refiero? A tus hijos, por ejemplo, de 8 años, ¿crees que les pasa que de pronto les da pena contarte algo? No solo de sexo, de cualquier cosa. Sí. Sí. Cuando nosotros nos aproximamos a los hijos diciendo, estoy nervioso, pero quiero hablar contigo, les estamos modelando que en nuestra familia, sí, se vale estar nervioso. Hay cosas que a veces te dan nervio, te dan pena, no sabes cómo, pero de todas maneras los platicamos. Ah, eso me encantó. Eso Así que está padrísimo, ¿no? Sí. O sea, hasta eso lo puedes capitalizar a tu favor. Sí, porque hay cosas que piensas que ay, es que no debería ser incómodo y más bien es de, pues igual y sí es incómodo, pero hay que hacerlo. Desde a poder empezar a decir con, hijo, es que mis papás no hablaron conmigo de esto, pero estoy como nervioso. Pero qué padre, porque quiero tener esta conversación, quiero que abramos este canal de comunicación. Okay. ¿Qué cambia cuando los niños sienten que pueden hablar de cualquier cosa con sus papás? Uy, ¿qué cambia? Muchísimo. Lo primero es que me encanta tu pregunta porque hablar con nuestros hijos de estos temas o de cualquier otro no quiere decir hacerlos inmunes a que algo les pueda suceder. Pero es muy diferente que algo pase poquito, una vez, y que inmediatamente nos avisen a que siga pasando y no nos enteremos. Entonces, por ejemplo, si este canal de comunicación, de sexualidad o de otros temas los tenemos abiertos, pues en el momento en que nuestros hijos, independientemente de la edad, escuchan algo que les hace ruido, saben que me pueden llegar a contar. Y en cambio, si no tienen ese canal de comunicación abierto, a lo mejor se quedan escuchando la versión extendida del amigo o de la amiga, o googleando, porque hay una inquietud natural de saber muchísimas cosas, y si yo no soy la fuente de información, pues otra vez alguien más lo va a hacer. Entonces, un poco como empezamos en la primera pregunta, que es, nosotros nos volvemos el hilo conductor de muchos temas. Entonces, eso por un lado, que nos digan, que nos volvamos el hilo conductor, también les ayudamos a ir formando un criterio propio. Es padrísimo escuchar niños de todas las edades, 6 años, 9 años, 13 años, que de pronto en discusiones entre pares te das cuenta y dices, esos niños hablan con sus papás. ¿Ah, sí? Claro, se nota. Ajá. Porque tienen articuladas ideas y no que repitan como merolico. Eso también puede ser para cosas malas, ¿no? De repente, por ejemplo, oyes cómo juzgan unos a otros en el patio de recreo y dices, esas no son palabras de niños, son palabras de mamás o de papás, ¿no? Entonces, o sea, copian todo. Lo bueno, lo malo en lo intermedio. Pero qué padre poder abrir estos canales de comunicación en cosas positivas, porque claro que te das cuenta cuando un niño tiene fundamento, tiene sustento, y desde chiquitos te das cuenta porque tiene una mirada diferente hacia las cosas y que puede ser, y esa es mi perspectiva, desde el asombro y desde la maravilla. Porque al final el criterio se forma con información. Claro. Entonces, pues ese criterio queremos que se empiece a formar desde la casa. Claro, y el criterio que les da no solo las ideas que les transmitimos, sino enseñarles a pensar. Porque entonces es padrísimo cuando, por ejemplo, normal, secundaria, empiezan a confrontar tus ideas, pero después, cuando los ves fuera del ambiente de sus papás, te has dado cuenta que han transformado lo que recibieron en su casa para hacerlo un producto aún mejor, porque ya pasó por su persona. Pero no podemos esperarnos a secundaria para que eso pase, o sea, eso se empieza en preescolar en casa. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué conversaciones deberíamos tener mucho antes de lo que normalmente creemos que deberíamos? Muy bien. A ver, hay como 2 tipos de conversaciones. Lo primero a veces son conductas preventivas. Por ejemplo, si estamos hablando de sexualidad, el contacto con desinformación, particularmente con pantallas, o temas en todo lo enfocado a abuso sexual infantil. Del abuso sexual infantil creo que cada vez hay más conciencia, cada vez está siendo antes, porque vamos aprendiendo que esto se hace con gradualidad, ¿okay? Que no tengas que decirle lo mismo a los 13 años que a los 3, pero que hay que hacerlo algo. Del tema de contenidos inapropiados todavía veo mucha resistencia, porque por ejemplo, de repente papás que dicen, no, en mi casa casi no hay pantallas. Ok, ¿y tus hijos conviven con otros niños que tengan pantallas? En el parque de la colonia donde vivas, en la escuela, con los primos. Entonces hay que dar criterios otra vez. Entonces, por un lado, el tema preventivo. Pero por otro lado, creo que tendríamos que llegar antes con la información valiosa que les ayude a ver las cosas con una perspectiva positiva. Por ejemplo, en sexualidad justo, casi siempre, y por eso empecé por ahí, casi siempre tenemos en el radar solo la prevención de lo inapropiado.
quien les habla de que su cuerpo es increíble. No nada más para que nadie los toque, sino qué bien estás hecho. Y claro, de ahí surgieron unas preguntas graciosísimas, como ¿y por qué tenemos gases? ¿Y por qué la pipí es color amarillo? O sea, ¿sabes? Como estas cosas, pero que en el fondo lo que a los niños les está haciendo es entender que su cuerpo es increíble. Ese tipo de conversaciones, el inicio de la vida, pero desde esta perspectiva no de adultos, sino esos ojos de niños que van a ser capaces de mirar el mundo con asombro. Porque en mi opinión, la mejor prevención empieza por el valor de lo que es valioso que ha de custodiarse. Y entonces es precioso porque a los hijos les abre el mundo. Creo que a veces toda la sexualidad la encerramos en una caja, no queremos hablarla hasta que ya tenga que ser justo y necesario. Empecemos a sacar con las cosas que son apropiadas a la edad para fomentar esa inocencia que les ayuda a ver el mundo con los ojos del bien, con los ojos de la alegría. Es lo que llamamos el efecto wow. Ajá. Y creo que el efecto wow se tiene que empezar a cultivar antes, con conversaciones como el nacimiento, versiones graduales de cómo existen los niños. Creo que esas conversaciones hay que llegarlas un poco antes de los que a veces lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Nos vamos con muy buena información. Nos vamos con muy buenos puntos a tomar. Me gusta reflexionar porque cada etapa es distinta. Entonces, lo que decías de que hay que tomarlo desde chiquitos, igual empiezas a hablar de tus partes privadas, de lo que es público, de lo que es privado, bla, bla, bla. Y yo, cuando estaba en esa situación, me sentía la mamá más cool del mundo. Y cuando ya me voy acercando hacia algo más sexual, ya se me va quitando lo cool y me empieza como a dar el agobio. El agobio, ajá. Porque, pues no sé, sientes la barrera un poquito de su pena ya, y entonces ya no entras igual que cuando le explicaba las cosas más chiquito. Entonces siento que nos va a ayudar muchísimo tener esta plática de crecimiento para que todos nos podamos llevar herramientas, que es lo que necesitamos nosotros y lo que necesitan nuestros hijos, herramientas para que puedan manejar ellos solitos su desarrollo personal. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista y estamos muy emocionados de ampliar esta información en breve. Muchísimas gracias, me encantará estar con ustedes y pues no se la pierdan. ¡Niños felices!